La lista o el delegado con la lista de los asistentes del día de hoy. ¿Hay lista o no hay lista? Ah, sí está pasando acá. ¿Sí? Ya. Bueno, normalmente sé que la clase comienza a las 3 de la tarde. No sé si hay algún inconveniente. ¿Faltan compañeros? ¿Han tenido una clase previa? Nada. Bien. Buenas tardes, yo soy la doctora Diana Reque, soy psiquiatra del Hospital Hipólito Unanue. A mí me han asignado 2 clases teóricas. En la primera vamos a ver trastornos mentales orgánicos y en la segunda trastornos somatomórficos. ¿Ya? Tengo entendido que hasta este tema entra para su examen parcial, el primer día del viernes, me parece. Bien. Antiguamente se denominaban trastornos mentales orgánicos. Esto ha variado en el último año. Ya no se denominan así, se denominan trastornos neurocognitivos. ¿Por qué? Como ustedes sabrán, dentro de las patologías psiquiátricas nosotros observamos patologías tales como depresión, ansiedad, y todos ellos también tienen una base neurobiológica, ¿verdad? Entonces, al antiguamente denominarse trastornos orgánicos cerebrales, hacían alusión prácticamente que estos trastornos que hoy día vamos a ver eran únicamente de patología orgánica o biológica, cosa que ya sabemos en este tiempo que todas las patologías psiquiátricas tienen una base neurobiológica. Entonces se denomina trastornos neurocognitivos por las funciones principales en las cuales está afectada. Bueno, dentro del contenido de la clase del día de hoy, una breve introducción, luego vamos a pasar a los síndromes cerebrales agudos y síndromes cerebrales crónicos, manifestaciones clínicas y 3 principales patologías, ¿no? Delirium, demencia y el síndrome de demencia. Síndrome amnésico, perdón. Ahí dice síndrome de demencia, es síndrome amnésico, debe haber una corrección. Bien. ¿Qué comprende la cognición? La cognición va a comprender la memoria, el lenguaje, la orientación, el juicio y la gestión de las relaciones interpersonales, ¿no? Así como la realización de las acciones, ¿no? La praxis y la resolución de problemas. Lo mencionado anteriormente, ustedes más o menos ya lo ubicarán en el examen mental que lo han desarrollado en la primera parte del curso. Los trastornos van a reflejar, ¿qué cosa? La desorganización de ello, ¿no? De uno de estos o más de los anteriores dominios. Y asimismo se va a complicar frecuentemente con síntomas conductuales en el paciente. Los trastornos cognitivos, ¿qué cosa van a ejemplificar? Los trastornos cognitivos son justamente el límite entre la neurología, la medicina y la psiquiatría. ¿Por qué? Los trastornos médicos o neurológicos, ¿qué cosas suelen? Suelen inducir trastornos cognitivos, es decir, los pacientes acuden a servicios como neurología, a servicios como medicina interna, muchas veces también a neurocirugía, y ustedes ven que luego el paciente de ser atendido en estas áreas, por ahí hay una secuela o induce el tratamiento o la progresión de los síntomas dentro de esas patologías atendidas, trastornos cognitivos. Necesariamente los pacientes, luego de ser atendidos en estos servicios, van a tener que pasar por una revisión por el médico psiquiatra debido a los trastornos cognitivos que podría presentarse, ¿no? Y a su vez se van a asociar a síntomas conductuales. Vamos a comenzar con el síndrome orgánico cerebral agudo. Aquí les pido que presten mucha atención. Va a ser muy necesario que ustedes, finalizando la clase, sepan diferenciar qué cosa es una demencia y qué cosa es un delirio. Justamente aquí vamos a ver algunas características, síndrome orgánico cerebral agudo y crónico también. Dentro del síndrome orgánico cerebral agudo encontramos características tales como inicio brusco, la duración bastante corta, el pronóstico por lo general favorable, un déficit cognitivo generalizado, comportamientos y alucinaciones, y la somnolencia, ¿no? O la inactividad del paciente. No así en el síndrome orgánico crónico. Acá, en contraparte, vamos a observar, bueno, que existe una lesión estructural cerebral necesariamente. La evolución va a ser a un estado de demencia, por lo tanto el origen
No será brusco, como es en el caso del cerebral agudo, sino aquí será un origen insidioso. Los deterioros graves de procesos intelectuales se van a ver aquí presentes. Frecuentemente hay síntomas psicóticos, pero esto más se ve en los pacientes con un deterioro avanzado, no así al inicio de la patología. Las alucinaciones también y las ideas delirantes se van a presentar en el proceso de la enfermedad. Manifestaciones clínicas de ambos síndromes: hay afectación en la cognición, se puede presentar amnesia también, apraxia, deterioro funcional, agnosia y afasia. En este cuadro he querido sintetizar las diferencias entre síndrome orgánico cerebral agudo y crónico, ¿no? ¿Cómo es el comienzo? Les decía, en el síndrome orgánico cerebral agudo va a ser un inicio brusco y un comienzo rápido, y en el orgánico contraponiéndose es lento. La duración, esto puede ser de horas a semanas. Si es que usted recibe un paciente que ya tiene más de una semana con síntomas de deterioro cognitivo, agitación psicomotriz, alteraciones en otras funciones, ya no van a pensar pues en un síndrome orgánico cerebral agudo, sino en un crónico, ¿no? De duración de meses a años. La evolución fluctúa y es peor en la noche. Son los típicos pacientes que nos llaman de noche, los pacientes, ¿no? La abuelita por ahí se ha agitado en la noche, pero ¿cómo está en el día? En el día está tranquila, está durmiendo, pero en la noche se levanta, grita. ¿Qué pasa en las hospitalizaciones, por ejemplo, en el área de traumatología? Pacientes posoperados están tranquilos durante el día, en la noche también están agitados, hablando, no dejan dormir a los otros pacientes, ¿no? En el caso del síndrome orgánico cerebral crónico, esta evolución de 24 horas es una variación mínima. El estado de conciencia aquí está disminuido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El estado de conciencia aquí sí está alterado, en cambio en el síndrome orgánico cerebral no. Al contrario, el paciente está muy alerta, está escuchando todo, bastante hipervigilante. En cuanto a percepción, frecuentemente se observan percepciones erróneas visuales, ¿no? En el síndrome agudo, y en el crónico rara vez hay percepciones erróneas. Las alucinaciones aquí comúnmente son visuales, ¿no? En el grupo de práctica que llevo siempre les repito: paciente que viene a consulta o es visto en emergencia presenta alucinaciones visuales, el paciente está viendo que corren fantasmas, que hay animales en su habitación, que hay personas que él no conoce, lo primero que ustedes van a pensar es en un cuadro orgánico cerebral. ¿Por qué? Por el tipo de alucinaciones. Las auditivas más son propiamente de enfermedades mentales mayores, y las visuales preponderantemente se ven en cuadros orgánicos. En cuanto a la atención, el sujeto está bastante distraído, acá en el orgánico crónico, normal o deteriorado. Y el lenguaje es bastante variable en el agudo. En el síndrome orgánico pueden haber dificultades para encontrar palabras correctas, sin embargo, el paciente sí tiene un curso coherente en la evaluación. Vamos a ver el primer tema dentro de los trastornos neurocognitivos, que es el delirio, que es lo que, como les comentaba, más se presenta en las emergencias o en los cuadros de posatención infecciosos, de tipo posoperatorios, etc. Para el DSM-5, para la Asociación Psiquiátrica Americana, el delirium es una entidad caracterizada por una alteración de la conciencia y un cambio en la cognición durante un periodo breve de tiempo. El CIE-10 lo define como característica de presencias simultáneas de trastornos de conciencia, atención, percepción, pensamiento, memoria, psicomotricidad de emociones y del ciclo sueño-vigilia. Es un poco más específico el CIE-10, ¿no? Menciona en qué áreas están afectadas. Bien, dentro de las causas, para ver causas de delirio hay muchísimas. ¿Cuáles son las más, digamos, frecuentes? En cuanto a causas intracraneales, se encuentran las enfermedades por epilepsia. Pacientes que
después de convulsionar, tienen un cuadro de agitación. Convulsionan, los traen a veces a las emergencias. ¿Qué ha pasado? Después de convulsionar, el paciente ha despertado, pero está asustado, piensa que lo quieren matar, que lo quieren perseguir, por ahí nos está diciendo que está viendo sombras que lo están persiguiendo. Entonces lo traen y el médico, no entrenado en emergencia, llama al psiquiatra, pensando que puede ser una esquizofrenia, ponen, y esto no es mentira, esto es bastante frecuente en una emergencia de hospital general. Llaman diciendo que es un paciente con esquizofrenia. Hacemos la historia clínica y vemos que el paciente ha tenido un cuadro posictal caracterizado por síntomas de tipo psicóticos y agitación psicomotriz, y esto estaría enmarcado dentro de lo que son un cuadro de delirium, un delirium posictal. Entonces, el manejo ustedes también como médicos generales lo pueden hacer. Como doctora, que se hace en agitación psicomotriz o cuadros psicóticos, una ampollita de antipsicótico. En este caso lo más utilizado era el haloperidol de 5 miligramos intramuscular en ampolla intramuscular, ¿no? Bien. Las causas extracraneales. Acá vemos de repente pacientes que sí son un poquito más difíciles de hallar la causa, porque los familiares nos van a ocultar esto. Al inicio no nos van a mencionar qué es lo que nos trae a los pacientes, simplemente van a decir que el paciente se agitó durante la noche. Cuando uno pregunta qué fármacos está utilizando, por lo general en pacientes ancianos son los opiáceos a la cabeza, están también las benzodiazepinas, hacen que en los ancianos generen cuadros de delirio. También encontramos disfunciones endocrinas, veneno, causas hepáticas. Otra causa dentro de las intracraneales están los traumatismos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lesiones cerebrales. La clínica de delirium va a constar de alteraciones en la percepción, ¿no? Alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, invierten por lo general, de día duermen, de noche están agitados. Alteración cognitiva, alteración de la actividad psicomotora, alteración en la autonomía, en el afecto, y también alteración en la conciencia. Vamos a ver uno por uno las alteraciones de la conciencia, bueno, los estados de activación de atención, cómo es en un delirio. Por lo general están bastante distraídos, desatentos, uno está conversando con ellos, están que responden otra cosa. En cuanto a alteraciones cognitivas, se va a ver afectada la memoria, ¿no? Una alteración en la memoria de la fijación. También en la orientación, lo primero que se desorienta a un paciente en cuadros delirantes no es en persona, sino en primer lugar es en el tiempo, ¿no? Después del tiempo se desorientan en el espacio y finalmente en delirium no suele pasar, más eso se ve en cuadros orgánicos, es desorientación en persona. Y en lenguaje el discurso es vago o es circunstancial, hay una alteración en la comprensión del lenguaje. En cuanto a alteraciones de la percepción, vamos a ver alteraciones como ilusiones y alucinaciones, ¿no? Ya saben, las ilusiones, tanto como las alucinaciones, pueden ser visuales o auditivas. Ilusiones como objeto presente, alucinaciones sin objeto presente. Alteraciones autonómicas y psicomotoras. Dentro de las psicomotoras vamos a encontrar una simple inquietud, ¿no? El paciente por lo general está sujeto a la cama. Hiperactividad, movimientos simples o complejos. Dentro de las alteraciones autonómicas, cualquiera de las funciones vegetativas, ¿no? Y muchas veces esto es lo que nos va a orientar acerca de la etiología del paciente. En cuanto a la alteración motora, bueno, este paciente vamos a verlo disártrico, podría, si es que se está deambulando, está con una marcha táxica, con una disprosodia, una asterixis o mioclomías multifocales. En la alteración afectiva vamos a ver pacientes lábiles, ¿no? Están que lloran, están que te dicen que los suéltame, no, sácame esto, no quiero estar sujetado, y después están que se ríen o de repente se molestan, cambian rápidamente de emociones. Muchos de ellos están con mucho miedo, apáticos, con síntomas depresivos, son solamente síntomas, no necesariamente depresión, no he querido poner aquí como trastorno, sino como síntomas, y un humor congruente con las percepciones. Si es que en ese momento tú lo evalúas a ese paciente y está viendo efectivamente cosas, lo vas a
observar aterrado. Los diagnósticos, más que nada ustedes tendrían que ver las características que he mencionado al inicio en cuanto a síndromes orgánicos agudos, que es el delirio. He puesto esta tabla porque son las características, digamos, los criterios clínicos, ¿no? Criterios para diagnosticar según DSM-5 y CIE-10. CIE-10 está más explicado. Vamos a mencionar la primera característica clínica para hacer el diagnóstico, es el enturbamiento de la conciencia. Es lo primero que se afecta en un paciente con delirio. Los trastornos de la cognición, ¿no? Deterioros de la memoria inmediata con mantenimiento remoto o desorientación en el tiempo, espacio o persona. Muy difícilmente, como les decía, en persona. Es más que nada el tiempo o el espacio. Al menos una alteración psicomotriz, hay alteraciones en el sueño vigilia, instauración súbita y fluctuación diurna y antecedentes o datos que te orienten a ti a que podría haber un síndrome detrás de ellos. Los pacientes que presentan delirium sí o sí se tiene que buscar la etiología. El delirium no va a ser curado, no va a ser abordado si es que no abordan primero la etiología que está causando el delirio. Y dentro de los diagnósticos diferenciales siempre a la cabeza va a estar la demencia. Estos son diferencias entre delirium y demencia, es motivo de preguntas desde pregrado, posgrado y toda su vida de ustedes. O sea, este cuadro tiene que estar bien aprendido, ¿ya? Ha hecho una similitud como lo hice con síndromes orgánicos crónicos y agudos. Lo mismo acá en delirium y demencia. ¿Cuál es el tratamiento en delirium? Como les comentaba, es tratar la causa subyacente, eso es lo fundamental, ¿no? Luego ya vienen cuidados médicos de soporte. El ambiente es importante en un paciente con delirium, se sugiere que esté cerca de repente un ambiente iluminado. ¿Para qué? Para que se pueda orientar, ¿no? Orientar si es de día, si es de noche. Se sugiere que en el ambiente también haya, por ejemplo, un calendario para que este paciente con el pasar de los días vaya marcando los días y pueda irse reorientando nuevamente en el tiempo. El tratamiento farmacológico solo se utiliza en cuadros delirantes en caso necesario. Por lo general, no cuando un paciente está desorientado, se le comunica al familiar que la orientación lo va a ir recuperando día tras día. ¿Dónde damos tratamiento farmacológico sí o sí? Agitación psicomotriz. Agitación psicomotriz es el criterio principal para tratamiento farmacológico. Y ya les comenté que se utiliza lo que son antipsicóticos intramusculares. Ahora vamos a pasar a demencia. En cuanto a etiología no me voy a explayar. He puesto la clasificación de demencia según su etiología. Comprendo que ustedes ya han llevado el curso de neurología. Entonces, esto lo deben haber visto mucho más específico en este curso. Entonces, vamos a pasar de etiología a qué es lo que nos dice el CIE-10 y el DSM-5. Nos habla de que la demencia es un deterioro de la memoria que va acompañado de una disminución de otras capacidades cognitivas. Si en el delirium era la conciencia, la atención, aquí en la demencia va a ser principalmente la memoria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de demencia? Bueno, tenemos que observar múltiples déficits cognitivos que van a incluir un deterioro en la memoria y al menos una de estas características, un paciente con afasia, con apraxia, agnosia o una alteración de la capacidad en la ejecución. Para establecer el diagnóstico de demencia se va a requerir que el deterioro de la memoria sea el síntoma más precoz y prominente. El CIE-10 en esta parte sí es más específico en cuanto al tiempo, ¿no? El tiempo mínimo para que este paciente pueda ser diagnosticado es de 6 meses, ¿ya? Aquí vamos a observar deterioro de la memoria de corto y largo plazo, lo que ya les había mencionado, ¿no? Afasia, agnosia, apraxia. Hay una repercusión significativa en los trastornos, bueno, en la vida. Son pacientes cuyos familiares los traen a consulta porque ya dejaron de ir al trabajo, o es que ya no pueden salir solos a la calle, o es que ya no pueden cambiarse, vestirse, ya no pueden bañarse, no pueden hacer actividades domésticas cotidianas.
Los criterios del CIE-10, como les repito, ¿no?, son más estrictos en cuanto a la duración mínima de estas alteraciones, 6 meses. Todo esto va a acompañarse a la vez de una reducción del control de las emociones o de la motivación o un cambio en el comportamiento social. O sea, es evidente el cambio de conducta y así como, no así como en el delirio, que es súbito, esto se va a ver en el tiempo. O sea, los familiares van a relatar que su padre o su madre comenzó con olvidos pequeños, comenzó de repente con problemas motores, pero con el tiempo se han ido incrementando y están empeorando, ¿no? El cuadro se está volviendo progresivo. Los déficits adicionales están limitados a la capacidad del juicio y pensamiento y al procesamiento general de la información. En las etapas finales, estos pacientes ya no están en la capacidad de tomar decisiones. ¿Cuál es el tratamiento de la demencia? Bueno, ustedes primero tendrían que ver a qué se debe ese tipo de demencia, ¿no? Tratar la causa subyacente es lo fundamental. Los cuidados médicos de soporte, el ambiente nuevamente y el tratamiento farmacológico solo en caso necesario y tratamiento psicosocial de mantenimiento. Trastornos amnésicos, que es el último tema de los cuadros neurocognitivos. Nos habla de un deterioro de la memoria y tendencia a los olvidos, ¿ya? Dentro de la clasificación va a estar cuadros amnésicos debido a enfermedades médicas, cuadros amnésicos persistentes inducidos por sustancias y cuadros amnésicos no especificados. La etiología, bueno, como son cuadros orgánicos, hablamos de lesiones, ¿ya? En los trastornos amnésicos, como habíamos mencionado en la anterior diapositiva, ejemplo, por ingesta, por ejemplo, de sustancias psicoactivas, puede ser, por ejemplo, de un uso o un abuso crónico de marihuana, un uso o un abuso crónico de alcohol, ¿no? Comienzan esos pacientes, por ejemplo, con el abuso de alcohol, que es lo más frecuente en nuestro país, a tener deterioros y ya no regular bien los procesos en cuanto a memoria, ¿no? La memoria a corto plazo se deteriora, simplemente queda la memoria inmediata, ¿ya? Eso es lo único que se conserva en ese tipo de pacientes. Las causas frecuentes del síndrome amnésico son el alcoholismo crónico, lo que les mencionaba, y el traumatismo cerebral. Estas dos cosas los he subrayado porque son datos importantes que tienen que saber. Otras causas también, bueno, vamos a encontrar enfermedades sistémicas, por ejemplo, una baja en cuanto a glucemia, enfermedades cerebrales, vasculares, tumores, infecciones, fármacos también, hipnóticos sedantes, ¿no? Alcohol y benzodiazepinas, pero se entiende que no en dosis médicas, sino, digamos, en sobredosis, ¿no? O en abuso de estas sustancias. Características clínicas: va a haber la alteración de la memoria reciente y se va a conservar la memoria inmediata, ¿ya? La memoria remota también va a estar afectada. Este déficit afecta a la memoria episódica más que a la memoria semántica, ¿ya? Entonces vamos a ver cambios en la personalidad del paciente, estados agúnicos que nos pueden confundir con depresión, pero no es depresión, perplejidad y confusión y episodios de agitación en los pacientes. Subtipos de síndrome amnésico, vamos a encontrar varios síndromes, ¿no? A la cabeza, y lo que más de repente van a ver también, y me gustaría que quede en esta clase, es el síndrome de Korsakoff. Síndrome de Korsakoff lo habrán revisado también en neurología. Esto es un síndrome asociado al consumo de alcohol, en el cual el paciente pues va a cursar con agitación. Todo un cuadro de demencia, sin embargo, a causa alcohólica. Muchas veces el síndrome de Korsakoff también coexiste con la enfermedad de Wernicke, ¿no? En el cual ya vamos a ver no solamente un paciente con problemas neurocognitivos, sino también con ataxia, con problemas en la deambulación, con ptosis palpebral, con diplopia, etc. En cuanto al tratamiento de estos trastornos amnésicos, vamos nuevamente a tratar la causa subyacente, eso es lo fundamental: cuidados médicos de soporte y tratamiento psicoterapéutico. Aquí es importante las intervenciones psicodinámicas, o sea, entrar en contacto con la familia de los pacientes, ¿no? Posteriormente, también dentro de lo que es el enfoque psicodinámico son las terapias grupales. Bien.
Ese ha sido el tema de trastornos orgánicos cerebrales o trastornos neurocognitivos, todavía me queda el nombre pasado. Lo que son los casos clínicos, vamos a poner un ejemplo de caso clínico, ¿no? Viene a la emergencia del hospital un paciente que ha sido encontrado por sus familiares en la calle, paciente alcohólico como antecedente, y los familiares se les ocurre que para que no salga a beber este paciente, encerrarlo en su dormitorio. El paciente estaba encerrado 3-4 días sin beber ni una gota de alcohol. Un paciente que toma alcohol pues años. ¿Alguno de ustedes ha visto o ha observado este tipo de pacientes? ¿Qué es lo que pasa con un alcohólico cuando se le depriva por días del alcohol? ¿Qué es lo que puede pasar con ellos? Delirium tremens, ¿no? Los pacientes llegan al hospital convulsionando, los familiares están asustados, ¿no? Porque de pronto el familiar, de lo que estaba tranquilo, durmiendo en su cuarto, comienza a convulsionar, hay temblores, desorientación, marcha táxica. Bien, una vez que ingresa este paciente a la emergencia, el médico que está recibiéndolo, lo primero que tiene que averiguar es el antecedente, cómo es que se originaron este tipo de cuadro neurocognitivo, ¿no? Una vez que ha hallado el diagnóstico, como el doctor acá lo ha mencionado, un delirium tremens, tiene que orientarse a qué tipo de medicación utilizar en ese momento. En el caso de alcohólicos, a diferencia de los otros trastornos neurocognitivos, sí utilizamos las benzodiazepinas como principal medicamento para disminuir toda esta sintomatología. Entonces, los casos clínicos que se han planteado para este tema están orientados a ello. Son pacientes que vienen con tal cuadro. Vean bien antecedentes. En psiquiatría para nosotros el antecedente es muy importante. No tomamos los datos actuales solamente, sino siempre pedimos el basal del paciente. ¿Cómo era fulanito de tal antes de que llegara a emergencia? ¿Cómo era tu papá antes de ser hospitalizado en medicina interna? Por ahí hay casos de pacientes tanto en emergencia y también pacientes en hospitalización. Paciente, mujer de 70 años hospitalizada por un cuadro de neumonía. Al 10º día se llama al médico para que observe, debido a que la paciente ha presentado cuadros de insomnio súbito, agitación a predominio nocturno. La hija refiere que la mamá o esta paciente, previamente a su hospitalización, se desempeñaba como administradora de una ferretería. Si ustedes ya tienen el antecedente de que esta persona no tenía ningún cuadro de base, y esto es algo súbito dentro de una emergencia, dentro de una hospitalización, inmediatamente van a pensar en un cuadro de qué. ¿De qué van a hablar? Es un delirio, ¿no? Instalación brusca, más o menos así. Cosa diferente, paciente que viene acompañado de su hija a consultorio, ¿no? Motivo de consulta, olvidos frecuentes. La hija del paciente refiere que desde hace 8 meses el paciente comienza a tener olvidos frecuentes, llegando en los últimos meses a extraviarse por espacio de 6 horas en la calle. Basta con que les den los datos del tiempo de enfermedad del paciente, más de 6 meses, ustedes están pensando en qué cuadro. Cuadro de demencia. ¿Sí? Son sencillas las preguntas. ¿Ya? ¿Habría alguna duda aquí en trastornos neurocognitivos? Para pasar a trastornos somatomorfos, que es bastante. Ustedes ya han llevado neurología, ¿verdad? ¿Este año o el año pasado? Este año llevan neurología. ¿Y ya vieron cuadros de demencia? Todavía no. Okay. Bueno, trastorno somatomorfo. Trastorno somatomorfo es algo de aplicación cotidiana, diría yo, porque muchos de nosotros en alguna oportunidad habremos pasado por algunos síntomas de esto o habremos estado a punto de, ¿no? El clásico es mencionar, ¿no? Oye, ese paciente somatiza, o ya estás somatizando, o te estás haciendo, no tienes nada, tu dolor no significa nada. Ese tipo de comentarios es lo que más frecuente vemos en la vida cotidiana.
Sin embargo, como médicos, a partir de ahora, después de la clase de trastorno somatomorfo, van a ver que la implicancia del trastorno, de ese trastorno mental va más allá del deseo o de la fuerza de voluntad que pueda poner el paciente. O sea, nosotros no podemos venir a decirle al paciente, oye, ¿qué estás haciendo? Lo primero en un paciente es examinarlo, hacerle todos los exámenes posibles, ¿no?, necesarios, y finalmente, si no hay causa aparentemente orgánica, ahí recién tienen que llamar al médico psiquiatra, ¿no?, para que vean de qué origen tiene esto, ¿no?, si es un cuadro mental. Dentro de lo contenido está la definición de lo que son trastornos somatomorfos y también la clasificación. Tenemos una clasificación antigua que es la que voy a presentar porque en la clasificación actual han sintetizado demasiado para cuestiones docentes. Consultando, me han comentado de que conserve todavía la clasificación antigua, ¿no? Son términos que todavía se siguen utilizando, como es trastorno de somatización, trastorno de conversión, paciente hipocondriaco, dismórfico corporal, trastorno por dolor, trastorno somatomorfo indiferenciado y el no especificado. De todas estas patologías vamos a hablar de la epidemiología, etiología, manifestación clínica, diagnóstico y tratamiento. El somatomorfo viene de la palabra soma, ¿no?, que quiere decir constituye un amplio grupo de enfermedades, que ya les he mencionado antes, asociadas principalmente a signos y síntomas del cuerpo. El primer trastorno que vamos a ver es el de somatización. Acá, anteriormente, se le llamaba histeria. ¿Por qué? Bueno, del griego para el útero. Ustedes saben que en la historia de la medicina, a la mayoría de cuadros, personas que se quejaban o aquejaban de esto, más lo atribuían a las damas, ¿no? Las damas, esto es producto de tu histeria, que la histeria viene de útero. Conforme han pasado los años, se ha observado que no solamente se ven estos cuadros en damas, sino también en varones, ¿no? Así como hay damas histéricas, hay varones histéricos, ¿no? Pero la palabra histeria era bastante inespecífica para diferentes cuadros médicos que nosotros observamos. Entonces, el trastorno de somatización va a ser la presencia de muchos síntomas somáticos que no pueden explicarse ni por examen físico ni por examen de laboratorio, ¿no? Suelen comenzar a menos de 30 años, por lo general en la etapa de la adolescencia, y pueden perdurar por más de 30 años. Epidemiología. Bueno, hay una prevalencia entre el 0.2 a 2% a nivel mundial. La proporción mujeres a varones es de 5 a 1, ¿no? Por cada 5 damas, un varón. Del 5 al 10% de los pacientes son de consulta de medicina general y cumplen criterios para ser diagnosticados, ¿no? O sea, pónganse en una semana aproximadamente, que vean 20 pacientes al día, en 5 días son 100. En una semana de esos 100, por lo menos entre 5 a 10 pacientes han tenido este cuadro de somatización, ¿no? Mientras que ustedes están enviando de todas maneras exámenes de rutina, exámenes auxiliares y todo. Entre 5 a 10 personas van a tener los exámenes totalmente en valores normales, ¿no? Y ahí ustedes pues derivarán al médico psiquiatra. Las 2/3 partes de todos los pacientes van a tener síntomas psiquiátricos identificables y hasta el 50% van a presentar otros trastornos mentales. Por lo general los somatomorfos están muy arraigados a lo que son cuadros ansioso-depresivos, ¿ya? Vamos a irlo viendo trastorno por trastorno y cuál es su principal comorbilidad. Los rasgos de personalidad que se asocian, quienes tienen tendencia a hacer este cuadro de trastorno por somatización, aquellos que tienen rasgos evitativos, ¿no? Aquellos paranoides, ¿no? Con rasgos de personalidad autodestructiva, obsesivos, compulsivos. Ojo que aquí estoy poniendo rasgos de personalidad, no trastornos, ¿ya? Eso recuérdenlo bien en el examen, rasgos. En la etiología vamos a ver factores psicosociales, ¿no? La interpretación de estos síntomas como un tipo de comunicación social. ¿Qué decía el psicoanálisis? Hablaba de que la persona reprimía impulsos instintivos y es que por eso somatizaba, ¿no? ¿Por qué pacientes que desean evitar obligaciones? Por ejemplo, ir a un trabajo que no te gusta,
De pronto, ¿no?, comienza a dolerte el cuerpo, la cabeza, cólicos y faltas. Expresar emociones, ¿no?, ir hacia la pareja. Entonces, también llegan a la emergencia con cuadros somáticos. ¿Y qué es lo que pasó previamente? Había discutido con su pareja, ¿no?, o se habían separado, o le encontró una infidelidad, o qué sé yo, pero eran tipos de problemas con pareja, ¿no? Simbolizar un sentimiento, por ejemplo, dolor de estómago. Y en el ejemplo, bueno, para los psicoanalistas son impulsos instintivos reprimidos. En cambio, para los conductistas, esto se debe al ejemplo de padres y costumbres étnicas que pueden enseñar a somatizar a los pacientes. Dentro de los factores biológicos vamos a observar un deterioro caracterizado ¿por qué? Por una alteración en la atención y la cognición, ¿no? Son falsas percepciones y evaluaciones erróneas de estímulos somatosensoriales. ¿Esto qué cosa va a ocasionar? Incapacidad para habituarse a estímulos repetitivos, ¿no? Falta de selectividad, y también se debe por el incremento del metabolismo en lóbulos frontales y en el hemisferio no dominante. Este cuadro de manifestaciones clínicas es lo principal que ustedes, lo mínimo indispensable que deben de saber. En las diapositivas posteriores están los cuadros de CIE-10 y de CM5, pero esto es lo más grosero que pueden ustedes observar en un paciente. Experimenta quejas somáticas: me duele la espalda, me duele el estómago, me duelen las piernas. Náuseas y vómitos son las dos características que más frecuentemente escuchamos. La dificultad para tragar, el dolor en las extremidades, disnea sin relación a esfuerzo, amnesia. Uy, doctora, últimamente me estoy olvidando de todo, ¿no? Uy, estoy tan estresado que me olvido de todo. Ya está comenzando a somatizar, ¿no? Complicaciones del embarazo y la menstruación. Ojo que todo esto previamente se tiene que haber descartado. No es que la paciente, por ejemplo, tiene cuadros dolorosos menstruales terribles, ¿no? Y para esto ya se debe haber descartado, por ejemplo, la miomatosis, ¿no?, o quistes, qué sé yo. Los enfermizos de toda la vida, esos son los pacientes. Los pacientes con cuadros de somatización son aquellos que se dicen, ¿no?, desde chiquito, doctora, mi hijito se enfermaba, siempre lo tengo que llevar al consultorio, todos los años se enferma de algo. Y el malestar psicológico comórbido aquí es la ansiedad y la depresión. Diagnósticos, criterios, ¿no? Según el CIE-10, por ejemplo, aquí la historia de múltiples síntomas físicos que van a empezar antes de los 30 años, ¿no?, y que pueden persistir a lo largo de toda su vida. Deben cumplirse todos los criterios que se exponen a continuación. Están muchos de los que les he mencionado. Los síntomas dolorosos, por ejemplo, historia de dolor relacionado con al menos 4 zonas del cuerpo o 4 funciones. A la cabeza va el abdomen, ¿no? También dolores de cabeza, dolores abdominales, en el dorso. Y no solamente aquí es por dolor, sino son síntomas como, por ejemplo, náuseas, vómitos, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento para los trastornos por somatización? Es incrementar la conciencia del paciente con el fin de que este paciente esté de acuerdo en recibir ayuda psiquiátrica. Con los pacientes con trastorno de somatización se puede conversar. Tú les explicas que, bueno, señor fulanito de tal, usted ya fue a gastroenterología 10 veces, ha ido con 5 médicos gastroenterólogos diferentes y todos le han dicho que solamente usted tiene una gastritis leve, una gastritis eritematosa. Pero doctora, yo siento que todavía me duele por acá, y eso se incrementa, y siempre le voy a mencionar, se incrementa cada vez que estoy estresado, ¿ya? Entonces se conversa con el paciente y finalmente el paciente sí te da la razón, dice, sí, podría ser, doctora, la posibilidad. Caso diferente, muy diferente, recuérdenlo con los hipocondríacos que vamos a ver después en las diapositivas. Los somatizadores sí te aceptan una causa aparentemente de origen mental. Con ellos se pueden trabajar psicoterapias individuales y también psicoterapia en grupo, ¿no? Escuchar que otros pacientes también han pasado por lo mismo les refuerza a ellos pensar el hecho de que esta causa no es netamente orgánica, ¿no? Y estrategias para expresar sus sentimientos.
como les comentaba, hay rasgos de personalidad, por ejemplo, evitativa, ¿no? Son pacientes que así nada más, su personalidad premórbida, que le decimos nosotros, es una historia de un paciente que siempre ha sido reservado, que le cuesta expresar sus emociones, que evita estar llorando enfrente de los demás, que no quiere aparentar tristezas. Este tipo de personas que están muy reprimidas en cuanto a sus emociones suelen hacer somatización en algún momento de su vida. Vamos a pasar a la siguiente patología, que es trastorno de conversión. Esta es una enfermedad con síntomas o déficits que afectan a funciones motoras, ¿ah? O sensitivas voluntarias que van a sugerir la presencia de otra enfermedad. Ustedes ven a un paciente que llega en una silla de ruedas. Uno piensa, pues, ¿qué le ha pasado? Doctora, desde hace 3 horas se cayó mi hija y no se levanta, dice que no siente las piernas. Uno le hace los exámenes y efectivamente ha perdido la sensibilidad. Entonces, lo primero que uno puede pensar no es en llamar al psiquiatra, sino descartarle todo, ¿no? Bien, entonces, también ya en la emergencia uno tiene que preguntar ello, ¿no? Señor, ¿pasó algo antes de que suceda esto? Porque fue algo súbito. Ah, sí, doctora, ¿no? Estábamos justamente conversando de que tiene un retraso mi hija menstrual de 2 meses. Y yo le he dicho que seguramente está embarazada, pero no me ha querido decir nada. Y entonces a las 2 horas, ¡oh!, se cayó. Lo que les estoy contando, sí, son, bueno, todos los casos clínicos que traen en el examen son a base de pacientes que particularmente yo he visto, tanto en los hospitales como en la consulta privada. Entonces, son pacientes del diario, ¿no? Pacientes que tú los examinas y no sienten pero absolutamente nada. Conversan con el familiar, se les realiza algún tipo de psicoterapia para que ellos puedan expresar sus emociones o sus temores y súbitamente ese trastorno de conversión se revierte. Pero para ello, ¿qué cosa ha pasado? Que ya han utilizado una cama de hospitalización, se han utilizado recursos, por ejemplo, como tomografías o resonancias. Quienes han rotado en el seguro saben, por ejemplo, que si llega una paciente de este tipo, a todos, ¿no? Resonancia magnética, tomografía, punción lumbar, les hacen de todo. Y a veces, digamos que se les realiza más de lo necesario con estos pacientes porque no se les encuentra absolutamente nada, ¿no? En cuanto a epidemiología, la incidencia va entre 11 a 300 casos por cada 100.000 personas, ¿no? La proporción entre mujer y hombre aquí ya es de 2 a 1. Puede iniciar a cualquier edad, pero lo habitual es que sea en la adolescencia o a principios de la edad adulta. El inicio del trastorno va a producirse entre el final de la infancia, bueno, esto entre los 10 a 35 años puede ser el origen de, o el primer episodio, digamos, de un trastorno por conversión, ¿no? Y rasgos de personalidad asociados acá, pacientes con rasgos histriónicos y pacientes con rasgos dependientes. En cuanto a etiología, hay factores psicoanalíticos, nuevamente, que nos explican que la represión de un conflicto intrapsíquico inconsciente y la conversión de la ansiedad en síntomas físicos, ¿no? Es el hecho de no poder expresar, como tan igual como lo vimos en trastorno de somatización. En cuanto a factores biológicos, vamos a ver un hipometabolismo del hemisferio dominante y más bien el hipermetabolismo del hemisferio no dominante, ¿no? Hay una alteración también en la comunicación hemisférica, ¿no? Síntomas derivan a una hiperactivación cortical. Esto a su vez hace que el circuito de retroalimentación sea negativo y afecta a 2 principales estructuras, que es el córtex cerebral y la formación reticular. En cuanto a las manifestaciones clínicas, todo lo que dice manifestaciones clínicas tiene que saberlos así de memoria, ¿ya? ¿Qué se ve en los trastornos por conversión? Los síntomas sensitivos. Paciente que viene con problemas de que no siento las piernas, se me adormece el brazo y todo, una vez que le hacen el descarte de todo, lo primero que van a pensar es en un conversivo, ¿ya? Puede haber inclusive casos, son pocos, sí, son pocos, pero sí existen esto de deprivaciones sensoriales, pacientes que un día perdieron la audición, no escucho nada, solamente el doctor escribe, no escucha, dice que ha perdido la audición súbito. Van al neurólogo, van al otorrino, no tiene nada, o sea, su lesión, no hay ninguna lesión aparentemente. Pasan 3-4 días y recuperan súbitamente la audición, ¿no?
Síntomas motores, hay movimientos anormales, hay alteraciones en la marcha y debilidad y parálisis, bien ligado a lo que son las anestesias y parestesias, ¿no? Debilidades y parálisis. Y en cuanto a síntomas convulsivos, bueno, no es una convulsión, con todas las características, no es una convulsión, sin embargo nosotros lo denominamos por eso pseudoconvulsiones, ¿no? Porque en el paciente sí se conserva todavía el reflejo pupilar y nauseoso, no hay relajación de esfínteres, nada. Muchas veces son un poco graciosos los pacientes cuando llegan, porque uno pregunta, ¿no? ¿Y cómo convulsionas? ¿No? Y te mencionan otro tipo de cosas, todo lo que sea menos una convulsión. Muchas veces cuando los pacientes están así agitados y comienzan a temblar y se caen al piso y comienzan a temblar, ellos le llaman una convulsión. Sin embargo, tú estás entrevistando, le dices al familiar, ¿no? ¿Tu paciente te respondía? Sí. Sí, doctora, mientras convulsionaba lloraba y gritaba y me decía que yo era un maldito, no sé cuánto, y me seguía insultando. Eso no son unos cuadros de convulsión, son pseudoconvulsiones. En cuanto al diagnóstico, bueno, también están aquí los criterios de CIE-10. Hay uno o más síntomas o déficits que van a afectar funciones motoras, voluntarias o sensitivas y que van a sugerir una enfermedad neurológica. Yo creo que los convulsivos son los pacientes que más problemas causan en las emergencias. ¿Por qué? Porque ellos sí te llegan y la familia llega muy alarmada porque hay déficits motores y sensitivos, ¿no? Entonces, esos pacientes no es que estén simulando, ¿no? Efectivamente uno les hace los exámenes y sí, pues tienen dificultades para la sensibilidad, para escuchar, para observar. ¿Qué tratamiento se le va a dar a los pacientes por conversión? No hay respuesta a tratamiento, ¿no? O sea, solamente hay que ver la reducción del estrés y la educación para afrontar la enfermedad crónica. Mucho recuerdo de una paciente, hoy día les comentaba a mi grupo de práctica, ¿no? Una jovencita de 15 años que llegó llegó en silla de ruedas, ¿no? En emergencia. Yo la vi en neurología cuando en ese entonces rotaba como residente y se le hizo toda clase de exámenes en algo de 2 días. Ya tenía tomografía, tenía todo ya el paciente, ¿no? Hasta tenía un MRI, ¿no? O sea, tenía absolutamente todo y negativo absolutamente. Entonces los médicos neurólogos llamaron a los residentes que en ese tiempo estábamos rotando y dijeron, háganle una evaluación a esa paciente. Conversando con la paciente, ¿qué había pasado? ¿No? Que esa paciente efectivamente estaba gestando, solo que no quería decir a su mamá, pero tenía 14 años, ¿no? Jovencita en el colegio. Se le mencionó a la paciente que aproveche el ámbito de la hospitalización, que es aparentemente un espacio tranquilo, que no le va a pasar nada malo, ¿no? Entonces nosotros también íbamos a apoyarla en cuanto a dar la mala noticia o dar esta noticia, ¿no? Impactante a su madre. Entonces efectivamente hicimos que la madre venga, lo citamos, todo conversado. Al día siguiente la paciente ya comenzaba a dar primeros pasos. Al tercer día la paciente se fue caminando, ¿no? Se fueron las dos junto con la madre. ¿Qué les quiero decir con esto? Los neurólogos se mataban diciendo, pero doctora, pónganle algo para que se cure ya. No hay nada. O sea, en trastornos por conversión simplemente es la terapia, es la reducción del estrés, nada más, ¿no? Y esperar a que este paciente salga. La resolución de los síntomas suele ser espontánea, ¿no? Y las terapias de grupo son favorecedoras también para ellos. La sujeción y persuasión, o sea, conversar mucho con ellos, tratar de que estos pacientes, bueno, digamos que la mayoría de ellos sí son altamente sugestionables, ¿no? Decirle, oye, si es que tú no mejoras el periodo de hospitalización largo, te va a traer estas consecuencias, mira que estás perdiendo clases, mira que el ambiente en un hospital es feo, ¿no? Es aburrido, acá no vas a poder tener televisión, no vas a poder tener muchas cosas. Los pacientes poco a poco van disminuyendo eso, ¿no? Sí, doctor, tiene razón. Eso no es un ambiente apropiado para ti, te vas a estresar más. ¿Sí? Y conversar siempre con la familia, ¿no? Muchas veces, a veces cuando les dicen a los pacientes, usted no tiene nada, ponen esta cara, ¿no? Pero doctor, yo no siento mis piernas. ¿Que usted me está diciendo que me estoy haciendo? ¿Estoy fingiendo? No, o sea, en ese momento uno tiene que ser bastante empático y tratar de hablar al paciente de que el problema que tiene, el estrés, lo ha conllevado a que tenga un desorden, ¿no? Que
sus fibras nerviosas se encuentren afectadas por ese tipo de desorden. Pero que esto va a ir pasando conforme los días, y también la terapia física también puede ayudar. La terapia física, todo lo que sea en pos de que el paciente esté relajado. La hipocondría, esa es otra enfermedad. Es la presencia durante 6 meses o más de una preocupación generalizada y no delirante. Los pacientes se aquejan ¿de qué? De tener una enfermedad grave. Y esto está basado en la interpretación errónea de síntomas. Los pacientes muchas veces sí, efectivamente tienen algún problema, de repente tienen alguna enfermedad, pero la gravedad a la que ellos llevan, el nivel de importancia que le dan es exacerba ya. Ellos van a un médico, van a otro médico, y a diferencia de los pacientes por somatización, que les comentaba que uno puede conversar con los pacientes somatizadores y llegan ellos a comprender que efectivamente es un problema mental, los hipocondríacos no. Ellos siempre van a estar llegando y siempre te van a estar diciendo de que no estás haciendo lo suficiente para ayudarlo en su problema. Y estos pacientes hipocondríacos no te causan tanto problema en el trabajo a nivel estatal. Más te van a causar problema en la privada, ¿no? Cuando estás en una clínica y ya pues todos tus otros colegas a veces en vez de apoyar el diagnóstico del colega, ¿no?, por hipocondría, comienzan a decir, oye, puedo todo, dele algo, y cuando el paciente se queja, que mire que está pagando el seguro y tantas cosas. Uno tiene que trabajar bastante con esos pacientes con hipocondría en cuanto a límites, porque esos pacientes por hipocondría suelen ser maltratadores con su médico tratante. En cuanto a epidemiología, la prevalencia en la población general se desconoce. ¿Por qué creen que se desconoce? Esos pacientes jamás van a aceptar que no tienen nada. Del 4 al 6% es un aproximado que podríamos ver en una consulta en medicina general. Pueden llegar a ser hasta 15 pacientes de 100 que vean en consulta. Hombres y mujeres están igual de afectados. Síntomas pueden iniciar a cualquier edad, ¿no? Por lo general entre los 20 y 30 años de edad. El 3% de estudiantes de medicina durante, ojo, los primeros años de la carrera también podrían presentar estos cuadros. En cuanto a etiología, en primer lugar tenemos una teoría que habla acerca de sensaciones somáticas, las cuales presentan umbrales inferiores a la normal. ¿Qué quiere decir? Que si de repente efectivamente el paciente tiene alguna lesión dolorosa, esa lesión dolorosa, si es de 5, este paciente dice que lo siente como 25, o sea, lo multiplica mucho más. Entonces tienes que estarle dando más analgésicos y nunca es lo necesario. Siempre todo lo que tú hagas con un hipocondríaco es insuficiente. Tienen menor tolerancia al malestar físico, ¿no? Esa es la primera teoría de los dolores. En cuanto a la segunda teoría, es un modelo de aprendizaje social. Se habla de que los síntomas se van a entender como un intento de adquirir el rol del enfermo por parte de una persona que debe hacer frente a problemas que le parecen insalvables e insoportables. O sea, detrás de esta hipocondría, ese paciente tiene un problema que no quiere afrontar. Esa es una segunda teoría. La tercera teoría habla de que esto es una variante de otros trastornos mentales. ¿Qué quiere decir? Que no está solamente hipocondríaco, sino que detrás de ello puede tener alguna enfermedad como depresión o como ansiedad. Y una cuarta y final teoría nos habla de la escuela psicodinámica, ¿no? Son deseos agresivos, dicen los psicodinámicos, ¿no? Son deseos agresivos hacia los demás. Son convertidos a través de la supresión y el desplazamiento en molestias físicas. Por eso les comento que los pacientes hipocondríacos, ustedes muy poco van a ver, yo no he visto hasta ahora ninguno que sea dócil, tranquilo, todos están que te hacen problemas, están que te tocan la puerta, están que te llaman por teléfono, te piden recetas. En el peor de los casos hasta te insultan, ¿no? Y te dicen que usted no es un médico, siempre me da lo mismo, mándeme mejor a otra persona. Las manifestaciones clínicas de un paciente con hipocondría ellos creen que sufren una enfermedad grave
y que no han sido diagnosticadas hasta ahora. O sea, jamás te van a dar un diagnóstico, no te van a decir, sí, doctora, el tal doctor me dijo que tenía, qué sé yo, cáncer. No, ellos más allá de eso piensan siempre en una enfermedad pero no diagnosticada. A medida que el tiempo progresa, estos pueden cambiar también su creencia. O sea, de repente en el año, qué sé yo, 2005, el señor Pedro López vino por una aparente enfermedad digestiva. Doctora, no sé qué tengo, pero en todo mi trato digestivo yo sé que hay algo, ¿no? Pero no me logran diagnosticar. Pasaron no sé cuántos años, llega el año 2018 y el paciente ya no viene por este problema, se le pasó. Ahora viene por un problema en la cabeza, ¿no? Yo estoy seguro que tengo algo, no sé qué cosa es, pero debe ser un proceso expansivo, que no sé cuánto, pero nadie me ha diagnosticado. Suelen migrar hacia otra enfermedad. Suele estar acompañado también de depresión y ansiedad. Los síntomas deben durar al menos 6 meses. Y menos de 6 meses, y tiene todas las características de un hipocondríaco, ya no es una hipocondría, sino es un trastorno somatomorfo no especificado. Criterios diagnósticos, tenemos acá las preocupaciones y el miedo a tener una enfermedad o la convicción. Estos pacientes están convencidos de padecer una enfermedad grave a partir de interpretación personal de síntomas somáticos. La preocupación persiste a pesar de las exploraciones, de explicaciones médicas. La creencia expuesta en el criterio, en el primero de la preocupación, no es de tipo delirante, o sea, no es que esos pacientes estén psicóticos, sino que a base de algún síntoma ellos lo que hacen es incrementar la importancia, ¿no? El umbral lo disminuye. Y la preocupación provoca malestar clínicamente significativo. Son pacientes que finalmente apenas, pero ellos están tan convencidos que tienen una enfermedad que deciden abandonar el trabajo, ya no van a estudiar, y progresivamente se van deteriorando en el ámbito social. La duración de este trastorno es de al menos 6 meses y la preocupación no se va a explicar mejor por la presencia de trastornos de ansiedad generalizada. O sea, tienen que haber también descartado otras patologías descompensadas, ¿no? Porque puede coexistir con depresión, pero a pesar de que esos pacientes reciben tratamiento y todo ello, continúan en lo mismo. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, psicoterapia, pero es muy difícil que estos pacientes logren, digamos, adherirse a un tratamiento, ¿no? La farmacoterapia está indicado solo cuando el paciente presenta una patología comórbida. Los trastornos dismórfico-corporales. Bueno, en el trastorno dismórfico corporal, como su nombre lo menciona, va a existir en el paciente una preocupación ya excesiva. Puede ser dos cosas: que el paciente efectivamente presente alguna lesión mínima y por el problema que tiene de trastorno dismórfico lo exagera, o como que este paciente no tuvo nada y de pronto te dice que sí tiene. Tú, por más que lo confrontas con el espejo y todo y le dices mira, no hay nada, no te va a creer. Entonces se acompaña de malestar significativo, un deterioro del funcionamiento personal, social y laboral. Son pacientes que sufren. Tú, por más que les explicas, ellos te podrían decir efectivamente que sí. O sea, sí, doctor, le creo, el problema es que no lo veo. Yo sí siento que mi nariz está crecida, yo sí siento que mi boca se ha desviado, sí lo siento, pero en el espejo no se ve. Todo el mundo me dice que no se ve, pero yo así lo veo, doctor, tengo un problema ahí. O sea, es un problema aquí en el trastorno dismórfico corporal. ¿De qué función principal? ¿Está afectado el pensamiento, el lenguaje, percepción, memoria? ¿Qué cosa está afectada acá? Es la percepción, ¿no? La epidemiología. Frecuentemente visitan al dermatólogo antes que ir a cualquier otro médico, o si no al cirujano plástico. ¿Por qué? Porque ya les comenté que ellos perciben algún defecto, ¿ya? Principalmente siempre es en cabeza. Puede ser frecuente, este trastorno dismórfico corporal puede ser más frecuente de lo que nosotros lo tratamos. Por ejemplo, yo trabajo en un hospital general, sin embargo, muy poco, solamente algunas veces, recibo interconsultas de cirugía plástica, ¿ya? Entonces, nosotros conversábamos, a los residentes les mencionábamos, ¿no? Si tienen que hacer de repente un trabajo de investigación,
una buena área donde podrían ir es a dermatología o cirugía plástica. En cirugía plástica son pacientes que tú les haces sus rinoplastías, les haces de todo y nunca quedan conformes. Siempre, no, pero es que está mal acá, yo veo que se ha caído mi nariz, no, yo veo que es... Y tú les expones, les colocas toda la evolución, sus fotografías, porque en cirugía plástica uno trabaja mucho, ¿no? con sus fotografías, para que el paciente quede bastante satisfecho con el trabajo, pero son pacientes que jamás quedan satisfechos y siempre